¿Cómo estamos? Oye, medio hasta susto. Intrigante Egipto. Mira. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Gusto poder saludarlos. Les habla el profesor Álvaro Álvarez para poder darles la bienvenida entonces a esta misteriosa clase. Ni siquiera Sumeria nos provoca tanto misterio como Egipto. De hecho, hasta me da miedo. Aunque me encanta Egipto, pese a que no tuve Egipto en la universidad, les voy a contar esta triste historia. No, no es triste historia, es buena. Pero dejen, escuchemos. Ahí arriba está el link de esta música. ¿Hay alguien que le gusta esta música? Es música de Egipto, del Egipto antiguo. Súper, buenísimo. Me encantó, de hecho yo me gusta Egipto, pero me gusta más jugarlo. Me dice, pero profe, ¿qué estupidez está diciendo? ¿Por qué lo juega? Sí, Assassin's Creed Origins, ¿ya? Vamos a ocuparlo, de hecho voy a mandar algunos videitos también. Y les recomiendo entonces un canal de YouTube que está ahí, donde está Assassin's Creed Origins. Y hay un tour, de hecho hay un modo de tour que me encanta. Bien, así que ahí tenemos ya dos videos que hemos mostrado. Bien, es decir, este el de la música. Ahora tenemos ahí la sugerencia para que pueda hacer recorrido. Pero es bien interesante porque Assassin's Creed Origins no ve este Egipto en su máximo esplendor. De hecho, Assassin's Creed Origins está ya en la parte final de Egipto. Y vamos a ver que Egipto es extremadamente importante. Bueno, de hecho, vamos a comenzar diciendo algunas cosas bastante no sé si anecdóticas, pero muy interesantes de Egipto. Antes que eso, darte la bienvenida entonces a este video. Si estás viendo esto desde el Loco Profe de Historia en el canal de YouTube, te doy muchas gracias por estar viéndolo. Lo importante es que también, además de estar viéndolo, quiero que le des like, que lo compartas y que finalmente también te puedas suscribir a mi canal. La idea es que todos los niños de Chile puedan tener sus clases de historia y acá está su servidor hablando un poquito entonces de esto, bien, que vamos a hablar el día de hoy sobre el antiguo Egipto. Esto es parte de la unidad de historia universal que estamos viendo del séptimo año básico, así que te doy la bienvenida entonces por estar acá de regreso entonces en esta clase en nuestro canal. Bien, puedes seguirme en las redes sociales, allá está, arroba cero recargado en el Instagram, donde subo cosas más bien personales, algunas fotitos, alguna motivación y cosas así. La idea es que también me puedas ir conociendo como persona. Y también entonces que le des like, suscríbete y finalmente comparte el logo Profe Historia en el canal de YouTube. Bien, ¿cómo está la música de Egipto? Vamos a seguir con esta música. Bien, está genial, ¿eh? Muy bien, chicos. Entonces, mientras yo les voy a contar la triste historia de por qué no tuve Egipto, y así de hecho se llama este capítulo, Yo no tuve Egipto. Bien, vamos a dejar la música de fondo ahí, motivado full. Eh, Recuerda que esto es un video y como es un video puedes darle entonces pausa en cualquier minuto, pero puedes pausar entonces para tomar apuntes, para volver atrás a ver la idea o en este caso ahora para que puedas poner la fecha, puedas poner eh, el título de la clase que es el Antiguo Egipto, parte uno. ¿Ya? No, ni siquiera lo voy a echar para atrás porque... Ah, no, así ahí está. Me ha pasado ya en varios videos que como que empiezo y pum, dice fin de la presentación. Vamos a ver hoy día de Egipto la parte uno, sí, porque vamos a ver dos veces de Egipto. ¿Bien? Así que aquí tenemos ya a Egipto, el antiguo Egipto. Y hoy día vamos a ver entonces, como objetivo, vamos a caracterizar el periodo histórico del antiguo Egipto. Es decir, hoy día vamos a hablar de la historia de Egipto. ¿Bien? Pero, profe, usted es profe de historia, sí, pero recuerden que somos profesores de historia, que analizamos también la sociedad, la economía y muchos otros temas. ¿Bien? Así que ahí está el objetivo de la clase para que lo puedas escribir también en tu cuaderno. Caracterizar el desarrollo histórico del antiguo Egipto. Ahí está, arriba, ahí está saliendo la clase anterior. Ah, pero es que no he visto Sumer. Ahí está la clase de Sumer para que entonces estés al día, ¿bien? Ahora, vamos pasito a pasito. He visto otros colegas que van ya en Grecia. A mí me interesa que también aprendan de esto, de las antiguas civilizaciones, porque dentro del currículum que presenta el ministerio no va más, ¿ya? Es decir, no lo van a ver
nunca en ningún otro curso, ¿bien? Es decir, lo que ustedes estén viendo en séptimo desde el origen del hombre en adelante, ya no se pasa más, no se pasa en la enseñanza media, no se pasa en otro curso, así que si hay alguien que le guste las civilizaciones y que diga, oh, yo quiero de verdad ir a Egipto, o quiero conocer China, quiero conocer la India, de hecho hay profesores que ni siquiera los pasan porque el currículum del ministerio no lo pide, en realidad a mí me da lo mismo el ministerio. Me pueden demandar. No, no me demanden, por favor, no me demanden. Si igual hago lo que me dicen. Pero este es mi canal de YouTube y lo mando yo. Y vamos a hablar entonces sobre Egipto. Y vamos a tener dos clases de Egipto, no una. Dos clases de Egipto. Bien. Y es raro porque yo no tuve Egipto en la universidad. Y no porque no me gustara. Bien, de hecho, para mí, aprendí Egipto con Assassin's Creed Origins. Bien, y ahí está. No, pero ya dejé el video de Assassin's Creed Origins. Es un juego para Play 4. Bien, que hablaba sobre el origen de los Assassins, de quien sigue la saga de los asesinos. La verdad, un juego bastante malo como dentro de la historia. Bueno, Assassin's Creed ya se puso mal hace rato, pero la temática histórica es súper interesante, ¿bien? Y estar en Egipto, conocer lugares recónditos, que lo más probable es que jamás vayamos a conocer en la vida, en el tiempo real, y poder estar allí es genial, ¿bien? Assassin's Creed tiene eso, que es capaz de recrear locaciones de manera muy, muy, muy fidedigna, y por esa misma razón entonces es interesante los juegos en ese sentido. Más allá de la historia, que desde que murió Desmond, chao, ya no tiene sentido Assassin's Creed. Así que Ubisoft, lo siento, es basura ya la historia de Assassin's Creed. Pero desde el punto de vista histórico, ya es un juego que hay que tener para ir aprendiendo. Yo creo que en cuanto a la gamificación, ya antes había sido otro tipo de juegos, que eran más bien de juegos de tipo RPG, pero hoy en día Assassin's Creed dentro del gamificación, es decir, el cómo finalmente nosotros vamos estudiando a través de los juegos, ya creo que es, wow, un juego que te enseña y te enseña muchísimo. Me recuerdo, por ejemplo, los medallas de honor, también eran juegos que eran geniales desde el punto de vista histórico, que tenían mucho antecedente y que te iban enseñando. Bien. Yo sé que a lo mejor hay muchos de ustedes que ni siquiera tienen idea de lo que estoy hablando, porque son gente que primero no está cercana a los videojuegos, y segundo, hay gente que no le interesa o que no conocen juegos, otros juegos que no sean Fortnite. De hecho, Fortnite es caca. Yo lo juego, sí lo sé, pero es caca. Es decir, no es un juego que uno diga, uy, sí, estoy tan orgulloso de ser jugador de Fortnite. O sea, no, para nada. Bien, pero sí es un juego que cumple su función, que es entretenerte un rato, nomás, nada más que eso. Pero si usted quiere un juego de profundidad, o sea, hay un montón de juegos, ahí está mi biblioteca, ahí está mi biblioteca de juegos, ya, donde gran parte de ello ahí está la colección completa de Assassin's Creed, de los Metal Gear y para mí el mejor juego de toda la historia, que es The Last of Us, y que ahora viene The Last of Us 2. No lo voy a comprar todavía porque está extremadamente caro. Bien, pero ahí estamos. Bien, entre otros juegos como Resident Evil, que a mí me enseñó a cómo manejar las pandemias a través de Resident Evil. Es que los videojuegos te digan que no enseñan, se equivocan. Los juegos de hoy en día son bastante basura. Bien, pero hay un juego, oh, qué interesante, y que, ojo, lo voy a decir al final, que creo que vale la pena que lo descarguen. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Egipto, la tierra del Nilo. Vamos entonces a comenzar a hablar de que nada de lo que nosotros estuviésemos hablando ocurriría si no existe este río, ¿bien? Que es el río Nilo, ¿bien? ¿Dónde queda entonces ubicada ya Egipto, ya propiamente tal? Ya queda ubicado en todo lo que va a ser la riviera, ¿ya? Es decir, la orilla del río Nilo, que este está ubicado en África, ¿bien? Este se encuentra en el continente africano, ¿bien? En la parte noreste ya de África, muy cercano a lo que va a ser Europa a través del mar Mediterráneo, ¿ya? Son aproximadamente 1200 kilómetros de largo y es el río más largo del mundo, ¿bien? Porque en algún momento el río más grande es el río Amazonas, pero el río más largo en cuanto a en este caso recorrido que hace en una franja, es el río Nilo, ¿bien? Y lo digo con pica porque un día en un juego de trivia decía, ¿cuál es el río más largo del mundo? Y decía, el Amazonas. No, el Amazonas es el río más grande, ya por la cantidad de territorio y de espacio geográfico que abarca, pero el río más largo, entonces, en franja es el río Nilo, ¿bien?
y que es bien interesante porque son 1200 kilómetros de largo, o sea, que nace más o menos en el centro de África y desde allí entonces va recorriendo hasta desembocar en una forma de delta. Recuerden que los deltas son aquellos que desembocan no en un solo brazo, sino que desembocan en muchos brazos, ¿ya? Y va a desembocar entonces en el mar Mediterráneo. Ahora, qué interesante que toda esta zona, ya si se fijan acá donde están los deltas del río Nilo, ya va a ser una zona extremadamente fértil, ¿ok? Y entonces y ahí completamos la fértil media luna que habíamos estado hablando ya en los videos anteriores cuando hablamos de Mesopotamia, que está ubicada en la fértil media luna. Bueno, la otra parte de la media luna, fíjense, aquí está. Entonces aquí termina, entonces aquí parte por acá y termina acá en lo que es Mesopotamia con este río Tigris y el río Éufrates. Bien, es extremadamente importante el Nilo. Bueno, decir, nada se entiende de Egipto si no es por el río Nilo. ¿Por qué? Porque en el paso del río Nilo ya va a tener entonces en todo este camino un caudal, que es un caudal que en general se mantiene estable, pero que en los meses de crecidas, ya ese caudal finalmente se enancha ya completamente y hace que una vez que el río retroceda, toda ese barro que queda, ese légamo, ya en la ribera del río, es utilizado entonces para la fertilización de los cultivos y ese légamo o limo, como también se le llama, es lo que sirve entonces para poder hacer las plantaciones que nosotros tenemos en Egipto. Y de esa forma entonces vamos a ver que tenemos 1200 kilómetros ya de tierra fértil en la cual uno dice, mira, fíjate el contraste, o sea, tengo acá desierto por un lado, pero luego acá tengo tierra verde. Y eso se explica gracias entonces a esta fertilización que hace entonces el río Nilo. Y si se fijan acá en el mapita, ya vamos a poder ver cómo a lo largo del río Nilo, ya vamos a ver una franja que es azul y que tiene que ver con todas las zonas fértiles, es decir, tengo 1200 kilómetros ya de tierras fértiles a lo largo entonces del río Nilo. Y por esa misma razón entonces vamos a ver que Egipto se va a desarrollar en dos tierras, ¿bien? La primera ya va a ser acá en el Bajo Egipto, si tú te puedes fijar, donde tenemos aquí las pirámides de Gizeh, Saqqara, ¿ya? Y tenemos a Memphis como la capital principal. Y luego abajo tenemos el Alto Egipto. Y que si yo lo pusiera en contraste, pero ¿por qué está abajo arriba y el alto? No, 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 porque ahí lo estamos viendo desde el punto de vista de las 2D. Pero en general, ya lo que hay que hacer es ver esto desde el punto de vista de las tres dimensiones. Es decir, esto, si yo lo pusiera así, ya vamos a ver que aquí tengo el Egipto bajo y luego acá tengo una zona montañosa, si se pueden fijar acá, toda esta zona montañosa que es de donde nace ya el río Nilo y que luego va bajando y baja también en altura, ya hasta llegar acá al mar Mediterráneo, ya a la zona, en este caso, a la cota del mar. Bien, entonces es bien interesante cómo acá entonces vemos que desde el Alto Egipto, alto porque está a mayor altura, ya va bajando entonces este río hasta llegar a lo que es el Bajo Egipto, terminando en un delta y que finalmente tenemos entonces todas estas zonas que son muy muy fértiles. Ahora, ¿cuál es el origen de Egipto? Es porque, claro, bandas nómades que andaban dando jugo por ahí, finalmente dijeron, oye, es que mira, está bacán este río, sí, nos podemos bañar, tomamos agüita y todo lo demás. Pero además de eso, se dieron cuenta que podían hacer plantaciones. Y entonces, como ya lo habíamos visto, cuando yo decido hacer plantaciones, tengo que quedarme allí para cuidarlas, para que no se las roben, para que no se echen a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que entonces los egipcios ya finalmente se queden ahí y se sedentaricen. Bien, ahora, desde el punto de vista histórico, vamos a tener entonces a Memphis como la primera gran capital y posteriormente entonces a Tebas. De verdad, chicos, Egipto tiene una cosa que es maravillosa, que su civilización duró 3000 años. Y usted me dice, pero profe, a ver, desde que llegó Jesús hasta el día de hoy, llevamos 2020 años. ¿Ok? Desde que nació Jesús. Y Egipto tiene más de 3000, sí, 3000 años como civilización. Es la civilización que más ha durado en la historia de la humanidad. Egipto es un universo aparte, o sea, son 3000 años. Chicos, quiero que entiendan, o sea, Chile lleva, ¿cuántos? 200 años, un poco más, como país independiente. Egipto, como imperio, como nación, lleva 3000 años. Entonces, de verdad, o sea, en 3000 años no solamente ocurre una vida, ocurre un mundo completo
completo. Y por eso que cuando usted juega Assassin's Creed Origins, usted ve la parte final de Egipto, no ve la parte, en este caso, de ahora, ya, sino que, o la parte de mayor esplendor, ¿no? Ve la parte final, o sea, los vestigios de una gran, yo, de verdad, una gran civilización. Y aquí es donde uno dice, profe, si es tan grande, ¿por qué usted no tuvo Egipto en la universidad? Porque ahí es donde me voy a sincerar. Sí, 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 sí. Y si me sincero es porque el profe, ya el profe que tenía en la universidad era horrible, horrible, era un tipo horrible. Y Egipto entonces estaba como plan electivo, es decir, que tú tenías que elegir ya si te ibas a Egipto o te ibas a Indiana. Y Indiana era un poco estudiar sobre la historia de América, ¿ya? Historia de América que tampoco me fascina para nada, ¿ya? Pero ahí tenía el contraste que tenía ahí al profe, lo digo con todas sus letras, Flores, ya que era el profe más malo de todo el universo, más penca, más de todo, y tengo muchas cosas malas de decir de él, pero no voy a decir más. Y por el otro lado el profe Urbina, que de hecho el profe Urbina es el profe más bacán, más cool, más sabio, más de todo que tiene el universo. Entonces era obvio, entre irme, aunque me guste mucho Egipto, ya, a donde está el profe más malo del universo y está Indiana, que está el profe más bueno del universo, es obvio que me voy a ir donde está el profe más bueno. Y eso es lo que en general, y se los comentan porque ven el impacto que causa un profesor. O sea, ustedes también tienen sus profesores, estoy yo, si a usted yo no le caigo bien, no, pero es que ni siquiera está viendo este video. Pero si hay profesores que no le caen bien, por más que una materia les guste mucho, uno finalmente por un tema de sentido común termina finalmente desechando porque no lo hace bien a uno. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante el que nosotros como profesores seamos siempre buenos chatos, seamos buena gente y veamos que lo que yo haga o lo que no haga causa impacto en ustedes, los estudiantes. Y por esa misma razón, en base a mi experiencia, yo por eso trato de ser buena gente, trato de pucha, no dar tanto en las latas, pero que en general yo soy así y la gente que me quiere me querrá así y eso es todo. Pero es por eso que yo no tuve Egipto y que quizás incluso me cuesta un poco más hablar de esto porque mi preparación ha sido autodidáctica, no que yo finalmente estuve un semestre estudiando Egipto para ser un egiptólogo, ¿bien? Sino que al contrario, yo de Indiana puedo hablar muchísimo, que es del continente americano, pero de Egipto, la verdad es que me ha costado y por eso toda esta clase la he hecho con harto cariño, entendiendo que no soy experto en Egipto. Bien, hay gente en YouTube que es más experto que yo en Egipto y ojo, es bien interesante, hay gente que ocupa, yo eso me he dado cuenta y hay gente que ocupa, ¿cómo se llaman estas cosas? Libretos. Hacen libretos y por eso quedan tan bacanes los videos. Yo, chiquillo, le pongo nomás, no... bueno, como ustedes saben cómo soy yo, pues yo lo que tengo en mi cabeza voy tirando nomás, voy tirando. Y de hecho el PPT, porque de hecho me dicen, pero ¿para qué tiene un PPT? Para seguirlo, porque de lo contrario yo me pongo a hablar, pura estupideces y me pierdo la materia. Así que vuelvo a la materia y esto es, hoy el profe hace lo mismo que hace en clase. Sí, lo sé, así soy yo. Bien, vamos a volver chicos entonces, volvemos y quiero que entiendan que, a ver, todo lo que pasa en Egipto se entiende a través del Nilo, ¿bien? Y aquí está, el Nilo es el río sagrado, ¿bien? Y me dicen, pero ¿por qué entonces aquí está la Shakira bailando? Me encantó, esto fue una estupidez, ¿ya? A ver, primero, yo les dije que el Nilo es uno de los mayores cursos fluviales, el río más largo que tiene el mundo, nace acá, en el centro de África, y va bajando, hasta llegar hasta otra parte que es el mar Mediterráneo. Esto es una foto satelital. Adiós, terraplanistas. El planeta no es cuadrado, es una esfera. Fíjense, ahí está la curvatura, por favor. Si usted es terraplanista, salga de aquí. Tolerancia, profesor. No, con los terraplanistas no. Gracias. ¿Ya? Y ahí está, ¿por qué? Porque esto es África. Waka, 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 Y ahí está la Shakira bailando. Porque toda esta zona que nosotros estamos viendo aquí, fíjense donde está Shakira, todo esto es África. Y muchas veces dejan a África en los mapas como un continente muy chiquitito, ya, y que Europa es más grande, Estados Unidos más grande, eso es mentira. Eso es más falso que gobierno de Trump. No. Más falso billete de 50 lucas, ¿cachai? África es un tremendo continente, ya, y que muchas veces es mirado en menos por parte de estos países que están más al norte, pero finalmente no es que sean más grandes. Ahí está, todo esto es África. Y como dice Shakira, porque esto es África, ya, y por eso está ahí Shakira bailando. El río Nilo es el río sagrado para los egipcios, porque en el río Nilo hacen de todo. Bien, primero, no solamente lo ocupan para beber, no copetearse, por favor, beber agua así como esto, así, beber.
Sí, la otra botella murió. Ahora sí que tengo esta, me la regaló mi señora, que era de mi hermano. Uy, reciclaje, reutilizar. Asearse, es decir, para lavarse, y los egipcios, de verdad, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, eran muy, muy, muy buenos para el tema del aseo, ¿ya? También para sacar alimentos del río, es decir, no solamente para pescar, sino que también pescar animales que iban ahí a beber agua, ¿ya? Para regar los cultivos, para hacer todo lo que son sus construcciones de canales, ¿ya? Crear ellos sedimentos artificiales pescando el agua del río, tirándola a otro lado, mojándola y después ocupándolas para, en este caso, las plantaciones. Se ocupa el Nilo como vías de comunicación. Usted entenderá que esto no es como los ríos que tenemos en Chile. O sea, aquí tenemos un río que es navegable 100%. Y finalmente entonces también se saca el barro, ya con el agua del Nilo se hace el barro con el cual se construye en Egipto. Y entendiendo que llueve bastante poco, casi nada, ya usted entenderá entonces que las casas de barro aguantan y aguantan bastante bien. Ahora, claro, las casas en este caso de la gente más pudiente va a ser casas más bien de piedra más que de barro, ¿ok? Pero esto es África. Vamos a ver, desde el punto de vista cronológico, ya fíjense, fueron 3000 años que vivió y que estuvo dominando la civilización egipcia ya dentro de lo que va a ser esta historia universal. Vamos a ver que hay un periodo que es de esta sedentarización primera que se hace, y es el periodo predinástico, antes de que comiencen ya los faraones propiamente tal, y después ya desde el siglo III antes de Cristo, estamos hablando del 3100, ¿ya? La unificación la va a hacer este rey legendario que se llama Menes, ¿ya? Y Menes va a unificar tanto el Alto Egipto como el Bajo Egipto bajo una sola corona, y por eso va a ser entonces el faraón de las dos coronas, ¿ya? O de las dos tierras, como también se llama, y eso lo hace aproximadamente en el año 3100 antes de Cristo. Bien, allí después aparece la época tinita, ya que es un poco cuando empieza la dinastía 1 y 2, que no son muy conocidas ya y que tampoco tienen mucho desarrollo. Y luego ya desde la tercera dinastía ya vamos a ver cómo comienza el reino antiguo, ya después hay un periodo intermedio, y después viene entonces el segundo imperio intermedio hasta lo que va a ser el reino nuevo. Y por último entonces vamos a ver cómo en el primer milenio, ya decir en 1000 antes de Cristo, ya vamos a ver cómo comienza ya a decaer Egipto, y finalmente va a ser dominado primero en este caso ya por los asirios, después por los persas, ya, y después en este caso viene Alejandro Magno, y después de Alejandro vienen los griegos, y después de, perdón, con Alejandro vienen los griegos, y después de los griegos finalmente llegan los romanos, y ahí todo se va al carajo en Egipto, y los romanos terminan con 3000 años de historia, ya, y ahí donde tenemos esta mítica reina, que es la última reina faraona de Egipto, que es Cleopatra. Bien, algunos deben haber escuchado alguna cosita de Cleopatra, ¿ya? Y eso es todo un poco la historia. Chicos, fueron 3000 años, ¿ya? O sea, no es poco. Vamos a ver cómo se desarrolla estos 3000 años desde el punto de vista histórico. Lo primero que vamos a ver es que esta época tinita, ya y se llama así porque su capital estaba en Tinis, ya Bono City no es una gran capital, es muy poco los vestigios que hoy en día quedan, ya. Y lo que la importancia que tiene es que en este momento se unifica el Estado, ¿bien? Y cuando se unifica entonces este Estado, finalmente nos dice ya, acá estamos hablando de Egipto, ¿bien? Luego de eso aparece el Imperio Antiguo, y aquí es donde finalmente se comienzan a hacer las grandes pirámides, ya donde tenemos la pirámide de, en este caso, Giza, Keops, ya que son estas grandes pirámides que en general uno puede decir, wow, Egipto tiene muchas pirámides. No, 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 si son cuatro, ¿bien? Son cuatro las pirámides que finalmente tiene, y que finalmente podemos ver que el desarrollo del imperio, de este primer imperio, que se va a dar entre el 2600 y el 2300, ya tiene a Memphis como la capital principal, ¿bien? Y en Memphis ya no solamente se lleva a cabo una gran arquitectura y un gran desarrollo, sino que también ya vimos ya que se crean las pirámides, ya que después se terminan de hacer porque se las robaban, para variar, ¿sí? El tema del robo y el saqueo siempre estaba en los seres humanos, ¿ya? Pero lo más importante es que todo este territorio que se ocupaba era hasta el lago Nasser, que es el lago que finalmente comienza a darle vida al el río Nilo. Bien, entonces estamos viendo que toda esta franja de los 1200 kilómetros finalmente ya era parte del imperio antiguo. Luego viene lo que va a ser una tercera etapa, y esa tercera etapa tiene que ver con el Imperio Medio, ya donde finalmente se expanden las fronteras del imperio,
Y ahí hay un decaimiento, ya bueno, de hecho ya no se hacen en este caso las pirámides, comienzan sí a hacerse otras construcciones. Egipto como que tiene un bajón, ¿ya? Y Mohuboté me parece que es quien hace acá dentro de lo que son estas piras funerarias, ¿ya? Y que si se fijan comienzan ahora a hacer construcciones más bien enfocadas en el desierto interior, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver acá el gran Egipto que nosotros conocemos como este que tiene un tremendo desarrollo histórico, ¿ya? Y que fue, ya lo dijimos, iniciado por Menes, pero que ahora en el Imperio Nuevo, que va a ser entre el año 1600 y el año 1100, es donde vemos a Egipto en su máximo esplendor. Ahora, de aquí ya la capital ya no estaba en Memphis, sino que ahora se cambia a Tebas, ¿bien? Ahora, ¿quiénes son los que van a alcanzar el gran, hiper, ultra, hiper desarrollo? Ya lo vamos a ver con Ramsés II, Ramsés III, Akenatón o Nefertiti, que son estos grandes faraones egipcios que uno finalmente comienza, pero como que aquí ya me suena, o sea, por ejemplo, podemos ver en algún momento a Ramsés II con todo lo que van a hacer sus invasiones contra los Ixos, ya como, por ejemplo, Ramsés II es el que expande Egipto a lo que más en algún momento finalmente se va a expandir, que tiene un montón de historia, bueno, además que de hecho sale con el tema de la tele y ustedes lo pueden ver ahora con el tema de los hebreos y de cómo finalmente se la arrancan, ya que terminan con esta historia y eso es bien interesante porque desde el punto de vista religioso, ¿ya? En el Imperio Medio es donde llegan entonces los hebreos acá. ¿Ven? Lo vamos a ver con... Y llega José, ¿ya? Entonces en el Imperio Medio es donde llega José y después de 800 años de todo de esto de lo que pasa, ya los hebreos pierden la posición que tenían que tenían cuando José y ya después se transforman en esclavos y aquí es donde vemos que Ramsés II tiene el problema ya con los hebreos y ahí los hebreos se le van, ¿ok? Eso es como la historia real del pueblo hebreo que finalmente escapa. Ahora, todo lo demás de que finalmente se... Ya eso es un tema más bien bíblico, pero lo real es que entonces Ramsés no solamente tiene problemas con los Ixos, ya, sino que también va a tener este problema con los hebreos, ¿bien? Ahora, luego vamos a ver cómo todo este desarrollo ya va a hacer que todas estas fronteras finalmente se vayan a expandir, no solamente en la parte de Nubia, que es la parte alta de Egipto ya, sino que también hasta lo que va a ser ya la cuarta catarata, ya bien hacia el sur, en lo que va a ser ya el inicio de este río Nilo, y también entonces hacia lo que va a ser la tierra de Canaán, muy cercana ya a la Mesopotamia, ¿ya? Y va a incluir territorios que incluso estaban donde estaban los fenicios, donde estaban los hebreos, ¿ya? Y hasta la parte costera de la Cirenaica. Entonces, de verdad, ya tiene un desarrollo tecnológico y un desarrollo en este caso expansivo tremendo. Ahora, ¿por qué para nosotros es tan reconocido? O sea, cuando usted va a Egipto y hace un tour, por ejemplo, va aquí a Abu Simbel, a decir, pero profe, esto salió en Transformer. Correcto, es decir, estos templos que uno puede reconocer hoy en día son todos del Imperio Nuevo. Entonces, cuando yo voy a Egipto, ¿ya? Y veo o voy de tour y voy a ir a ver, en este caso, algunas, por ejemplo, zonas funerarias, ya el Valle de las Reinas, voy al Valle del Rey, es que voy a ver, por ejemplo, la tumba de Ramsés II, etcétera, etcétera, ya, o en este caso acá tengo a Abu Simbel, ya que es una tumba que hecha a Nefertari. Uno puede ver entonces cómo se desarrolla tremendamente en el Imperio Nuevo. Y fíjense, acá está lo que yo les decía, es decir, desde el mar Mediterráneo, fíjense cómo acá nosotros vemos ya la parte de Europa, ya empezamos a ver cómo dentro de este paralelo comienza a aparecer Creta y Micenas, ya empiezan a aparecer, bueno, a aparecer, porque finalmente la gran mega metrópolis, es decir, todo esto está en Egipto, es decir, es acá, fíjense, acá está Memphis, que es la parte del Bajo Egipto, y luego acá vamos a tener todo lo que va a ser la parte del Alto Egipto, ¿ya? Y donde tenemos acá el desarrollo de todas estas ciudades, bien que son las que finalmente hablan de esta expansión, fíjense, ya, acá están las cataratas, ¿ya? Y cómo finalmente se va expandiendo todo esto hasta estas zonas que están acá, donde hay grupos de arameos. Fíjense acá cerca donde están los babilónicos, esta zona que está acá, donde hay parte de los hebreos, y acá en esta zona donde están los fenicios. Entonces, en ese sentido, toda esta zona, chicos,
va a ser trazada dentro de este imperio nuevo que va a ser creado por los egipcios. Bien, ahora, dentro de eso, aquí hay varias cosas anecdóticas. Acá tengo el pasaporte, y ojo, es el pasaporte de Ramsés II. Y yo me dice, pero profe, ¿cómo va a tener pasaporte si este viejo estaba muerto hace 1000 años? Sí, es que lo que pasa es que cuando lo restauraron, y esto es real, chicos, cuando restauraron la momia, cuando la encontraron, se estaba echando a perder, le estaban saliendo honguitos, y entonces la tomaron y dijeron, ya, nosotros las vamos a reparar, pero tenemos que repararla en Francia. Y entonces desde Egipto tenían que llevarlo a Francia, pero en Francia no se podía entrar sin un pasaporte. Así que le hicieron un pasaporte, la foto no es así, o sea, este pasaporte no es que esté así la foto, este es Ramsés, esa es la foto de la momia de Ramsés, ¿ok? Ramsés fue uno de los reyes más longevos, y de hecho incluso es más, él tuvo varias mujeres, porque se le murieron mujeres, ¿ya? En este caso Nefertari, que era su primera esposa, ¿ya? Y después tuvo otra, y después incluso se casó con 2 hijas, ¿ya? Porque recuerden, a ver, pero ¿cómo se casó con 2 hijas? Se casó con 2 hijas, pero vuelvo a insistir, es porque ellos tienen esta costumbre de mantener la sangre eh, lo más pura posible, ¿bien? Y como él vivió mucho, se estamos hablando de casi 98 años, claramente que entonces él pudo tener varias esposas dentro de todo. Ahora, es bien interesante, chicos, porque esto es real, bien, de hecho se lo llevaron con papeles, tiene pasaporte Ramsés, lo arreglaron y después de eso volvió y ahora se encuentra entonces en el museo en el Cairo. Bien, ustedes cuando vayan a Egipto pueden entonces ver a la momia de Ramsés II. Bien, y acá es bien interesante porque aquí tenemos a Nefertari, ya que es la esposa de Ramsés II. Y de hecho, si ustedes están viendo la teleserie, hay una teleserie que dan aquí que ya la habían dado antes, pero ella juega mucho a un juego de mesa que se llama el Senet egipcio, ¿ya? El Senet, para que lo vean, es una especie de ludo y es súper genial. Uno tiene varias piezas, me parece que son 8 o 10, no me acuerdo en este momento, ¿ya? Y entonces uno tira 4 palitos, ¿ya? Son 4 palitos que uno tira, que es como una especie de dado, y entonces va avanzando, el tablero entonces tiene 3 líneas y uno tiene que ir avanzando las 3 líneas, ¿bien? Y eso es el Senet, ¿ok? Y Nefertari era bastante buena, le gustaba mucho jugar y de hecho en la teleserie yo recuerdo haber visto en algún momento que se le ve jugando al Senet. Ahora, decir, profe, me entusiasmó la idea, yo quiero jugar Senet, chicos. Hay una aplicación, no te la creo, sí. Usted en la App Store puede buscar Senet egipcio y de hecho es tal como juega uno Ludo, ya hoy en día puede jugar Senet y puede jugar con otra persona. Ay, perdón, uy, me dio un po. Y de hecho puede jugar entonces Senet egipcio en su propio aparato. Sí, sí, véanlo, ya, ok, está todo quebrado. Es como los cabros chicos, en su propio aparato celular. Bien. Así que yo lo invito. De hecho, si quieren, descarguen el Senet egipcio. Ya van a poder jugar y es bien, bien entretenido poder jugarlo. Bien. Porque de hecho, uno cuando le sale el número 1, me parece, y el número 4 avanza uno y avanza 4 pero se repite. Bien. Y cuando le sale el 3 y el 2 avanza el 3 y el 2 y no se repite. Bien. Y para salir, igual que el Ludo, tienes que darte el número completo. Bien. Está en la juega. De verdad, jueguenlo, chicos. Jueguen el Zenet. Yo lo tengo descargado hace mucho tiempo. Cuando estoy medio aburrido, ahí juego Zenet. Bien. Súper interesante. Y vamos a ver por último, entonces, el desarrollo histórico en esta baja época o en la época tardía que va del 650 aproximadamente hasta el 30 antes de Cristo. Ahora, Egipto, ya como era una tierra extremadamente rica, es una tierra no solamente fértil, sino que también de mucha, 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 mucha riqueza, y entendiendo que era la civilización del momento, usted entenderá que mucha gente quería conquistarla. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver que en la última etapa va a ser conquistada por parte de los asirios, ya después vinieron los Ixos, después se recuperó, aparece este imperio, ya, y después de eso aparece esta baja época donde va a quedar ya a ver, el concepto o lo que haya hecho Alejandro Magno, ya va a quedar entonces Alejandría como la ciudad principal, bien, y allí entonces va a quedar en Egipto ya los descendientes de los helenos, ya entonces es más bien una época más bien helena, bien. Y luego de eso entonces vamos a ver que el mundo heleno se va a mantener más o menos en Egipto, ya hasta que va a ser conquistado por los romanos. Ahora,
vuelvo a insistir, esta zona final va a ser conquistada primero por los asirios, ya luego por los persas, ya tuvo problema entonces después con los helenos, que son los griegos, y después finalmente por los romanos. Ahora, dentro de estos descendientes que van a quedar de los griegos, ya vamos a tener a la última faraona, que va a ser Cleopatra, ya que es una descendiente de Ptolomeo, y que vamos a ver que va a ser la última faraona, donde hay un montón de historias sobre Cleopatra, que en realidad es más bien farándula. Y lo importante entonces es que Octavio, ya, y ahí estamos hablando de la historia de Roma netamente, eh, va a derrotar a Cleopatra y va a transformar entonces a Egipto en una provincia. Y desde ahí entonces adiós Egipto. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Acá pueden ver esta foto real del juego. Ya esto es de Assassin's Creed Origins y esta es Alejandría, porque tal como yo les mencionaba, el juego se desarrolla en esta etapa. Bien, entonces Assassin's Creed, ustedes pueden ver toda esta historia de esta baja época o este imperio tardío, donde finalmente vamos a ver cómo cae, en este caso Egipto, va a poder conocer a Cleopatra, pero sobre todo Alejandría, que es la ciudad ya que tenía una de las maravillas del mundo, que es la que está ahí, que es el faro de Alejandría. Bien, y que es una ciudad, como dice su nombre, que la mandó a hacer Alejandro Magno, bien, y por eso tiene el nombre de Alejandría, y que va a ser la capital entonces de esta época del Imperio Tardío. Bien, ahora, con todo esto, chicos, bien, vamos a dejar una pequeña actividad porque la idea era dejar solamente hasta el día de hoy, hablar solamente de historia. Bien, ya en la próxima clase vamos a hablar de la sociedad egipcia y otras cosas que son bien interesantes. Ahora, la actividad es súper sencilla, vamos a responder estas tres preguntas. Primero, ¿quién unificó el Alto y el Bajo Egipto y cuándo? Bien, eso es facilito, de hecho está por ahí, ahí, mira, ahí está todo el rato. ¿Cómo se llama en la etapa de la historia de Egipto? ¿Cuáles de ellas se levantaron las pirámides? Es bien interesante, también lo dijimos, ¿ya? ¿En cuál de ellas gobernó Ramsés II? También lo pelamos, ¿ya? ¿Y qué caracterizó en este caso la etapa de la última etapa, que es la parte final, ¿bien? ¿Y cuántos años pasaron desde la unificación hasta la destitución de la última faraona? Así que quiero que chicos vean cuántos años desde que se unificó hasta que Cleopatra finalmente, bueno, es obligada en este caso a dimitir, pasaron para que quiero que entiendan de verdad el gran desarrollo cronológico que tuvo entonces el desarrollo de Egipto. Bien, ahora, y ahí entonces aparece el concepto esto de las dos coronas, bien, porque realmente usan dos coronas, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto. Entonces, la corona del Bajo Egipto es como unas cosas como media redonda que se pone, y la otra es una blanca que se pone, que es como una camita ya para la corona de la otra. Entonces, cuando hablamos de las dos coronas es porque realmente se ocupan dos coronas, ¿bien? Y eso es porque simbolizaba que usaban la corona tanto del Bajo Egipto como del Alto Egipto, ¿bien? Es decir, hablando de la unificación de estas dos coronas, ¿bien? Así que eso fue lo que el día de hoy teníamos como historia universal ya para lo que era el Egipto antiguo en esta parte 1 donde hicimos y caracterizamos el desarrollo histórico de Egipto, ¿bien? Espero que le haya gustado, que le haya quedado un poquito más claro la historia de Egipto, que ojalá le haya motivado ya a poder quizá averiguar más, a leer más, porque de eso se trata esto. Así que muchísimas gracias a todos mis queridos estudiantes del séptimo año básico, les mando un abrazo caluroso a todos y a cada uno de ustedes, los vemos bastante seguido, así que en ese sentido, seguir mandando el abrazo, harta fuerza. El concepto resiliencia, yo siempre digo que hay que sacar lo mejor de todas estas cosas que finalmente nos van pasando en el día a día. Y si estás viendo este video desde YouTube, también te mando un fuerte abrazo a ti y ojalá entonces que puedas no solamente suscribirte, darle like, sino que también compartir para que otros estudiantes, quizá otros compañeros tuyos puedan ver esta clase de Historia Universal del séptimo año básico. Muchísimas gracias chicos y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.